La enseñanza de hoy se llama Tu historia no termina así. En la cultura judía, aprendimos la semana pasada que hay una ceremonia llamada Kesasá. Hablamos del hijo pródigo. Y esto pasa, esa ceremonia se da cuando, por ejemplo, una de las razones es cuando un hijo pide la herencia y se marcha. Después de marcharse, de perderlo todo, este hijo pródigo intentó regresar, pero los ancianos cuando veían que esto pasaba, ellos podían quebrar una vasija de barro enfrente de él. Este acto era público y significaba algo interesante. Tu historia aquí termina, ya no perteneces más. Cuando Jesús cuenta la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, rompe la estructura mental. A mí me encanta Jesús porque Él le encantaba generar calambres mentales en la gente. Calambres espirituales. ¿Usted alguna vez le ha dado un calambre? Eso es terrible, un calambre. Aquí como que a nadie le ha dado calambre. A mí sí me han dormido. Una vez me dio uno cantando. Cantando, imagínense ustedes esa situación. Calambres, porque somos los músculos, bueno, whatever, no vamos a poner una clase ahorita de calambres. Un calambre mental le dio a esa gente, porque Jesús cuenta en la parábola del hijo pródigo un desenlace diferente a lo que se estaba esperando. Se esperaban vasijas rotas. El joven iba llegando y iban a romper vasijas. Usted no vino hace 8 días, se lo perdió, puede escucharlo en internet, creo que está la predica. Pero no vemos a un padre quebrando la vasija, sino a un padre corriendo hacia su hijo para abrazarlo y restaurarlo antes de que la gente quebrara las vasijas. Espectacular lo que él hizo. El hijo esperaba un final. Él tenía ya en su mente un final, pero recibió una nueva página en su historia. La historia fue reescrita de otra manera. Segunda de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro. Dígale al que está a su lado: tú y yo somos un vaso de barro. Somos un vaso de barro. I'm sorry si le bajé los estándares, pero no eres una copa de cristal hecha en diamante. No eres una copa indestructible de platino. Porque diríamos, es que yo soy amado, Dios me ama y Dios tiene una posición. No tiene nada que ver eso con el amor de Dios. Tiene que ver es con nuestra fragilidad. Lo que esto está diciendo es lo frágiles que nosotros somos. Somos muy frágiles. Dice, pero a Dios le plació que la excelencia y el poder de Dios esté en esos vasos frágiles. En esa fragilidad nuestra, a nuestro amado Dios le plació derramar su espíritu, derramar su presencia dentro de nosotros. La Biblia dice que somos vasijas de barro, frágiles, quebradizas, vulnerables. Algunos no se sentirán muy cómodos con esta realidad, pero es la realidad. Somos frágiles. Nuestra vida es vulnerable, pero dentro de esa vulnerabilidad habita un gran tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? Cristo es ese tesoro. Esa tensión de fragilidad y gloria es lo que marca nuestra vida. Imagínese esto: fragilidad, pero gloria dentro de nosotros, la gloria de Dios. Y ahí está el milagro de Dios, que esa vasija de barro, eso tan frágil, Dios usa para llenarlo de su gloria. Dígale a que está a su lado: la gloria de Dios está dentro de ti. La clave de este mensaje es que aunque tu vasija esté rota, tu historia no termina así.
Hoy vamos a mirar algunas historias de vasijas en la Biblia para ver en cada caso lo que parecía un final realmente fue el inicio de algo más grande. Y esto nos lleva al primer punto de 5 que le voy a regalar. El rechazo no es el final. ¿Cuántos han sido rechazados alguna vez? El hijo pródigo perdió todo: dinero, dignidad, identidad. Y en su cultura su regreso merecía humillación, una humillación pública, una vasija quebrada. Pero el padre lo recibe con un brazo abierto, con sus brazos abiertos y con un banquete. Lucas 15, 20, 24. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo creo que abracé muy duro la semana pasada a Brian porque no vino hoy. Yo creo que es cierto. Lo abracé muy duro en la semana pasada. ¿Qué pasó? ¿Le quebré algo o qué? Se acostó tarde. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Esos fueron uno de los primeros versículos que yo me aprendí hace años. Imagínense. Ya no soy llamado, o ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vístanle y pónganle un anillo en su mano y cálcenle en sus pies. Traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. La clave: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En la psicología se habla de el guión interno. ¿Saben qué es un guión? En actuación, un guión es una obra de teatro. ¿Cómo se dice en inglés? Esa cosa. Un guión es lo que escriben para que el actor actúe eso, ¿no? Hoy tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro. Sí, un guión. En psicología hay una afirmación que habla acerca del guión interno. Y esto habla de que cada persona escribe lo que piensa sobre sí misma dentro de ella. Cada uno forma un pensamiento de sí mismo, de quién es o de qué se merece. El hijo pródigo traía en su mente un guión de condena. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. La pregunta hoy es: ¿cuántos tienen un guión interno equivocado? El padre rompió ese guión, rompió esa escritura, rompió y escribió algo diferente. Le dijo: mi hijo muerto era, pero ahora ha revivido. Estaba muerto, pero ahora ha revivido. Así actúa Dios contigo y conmigo. Así actúa Dios. Donde tú piensas que tu historia terminó, Él la reescribe con su gracia. Él la reescribe. Muchos cargan culpas viejas, heridas viejas, y sienten que son irreparables, y sienten que no pueden solucionar su vida, que ya eso es lo que es. Y el mensaje del Padre es este: tu historia no es determinada en tu error, porque mi amor es más fuerte que tu pecado. Yo quiero que mires al que está a tu lado. Dile: el amor de Dios es más fuerte que tu pecado. Quiero hacerte unas preguntas. ¿Qué frases de indignidad repites sobre ti mismo que Dios nunca te ha dicho? ¿Qué frases de indignidad te repites a ti mismo que Dios nunca te ha dicho? Tengo otra pregunta: ¿quién ha escrito tu historia? ¿Quién la escribió? Y realmente no importa quién la escribió. O sí puede importar. Sí importa. Pero lo importante es quién termina la historia. ¿Quién termina esa historia? Y tú y yo necesitamos dejar que Dios
reescriba nuestra historia con su gracia. Dios nunca escribe tu historia con una tinta indeleble. Indeleble se dice, indeleble, una tinta que se borre. Él la escribió con su sangre preciosa y redentora en la cruz del Calvario. Él la escribió en la cruz del Calvario. Nuestra historia, tu historia, mi historia, fue escrita en la cruz del Calvario por amor. Y esto nos lleva a lo segundo. ¿Qué es lo primero? El rechazo no es el final. Lo segundo, el alfarero escribe nuevos capítulos. El alfarero escribe nuevos capítulos. En Jeremías hay una historia que es la historia del alfarero. Y Jeremías ve al alfarero trabajando de lejos y ve que la vasija se arruina en las manos del alfarero. Pero el alfarero no la descarta, sino que la rehace. Y el mensaje es claro aquí. Israel estaba quebrado, pero en manos de Dios podía ser rehecho. El mensaje para nosotros es que nuestras vidas pueden estar quebradas, pueden estar rotas, pero Dios puede rehacerlas. Jeremías 18:3 dice: y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Y volvió y le hizo otra vasija según le pareció mejor al alfarero hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? No podré, dice el Señor, no podré yo hacer con vosotros lo mismo. ¿No podrá el Señor hacer con nuestras vidas lo mismo? He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de la luz. La Luz Church. El barro no tiene la voluntad para deshacerse ni para rehacerse. No puede moldearse solo a sí mismo. Necesita las manos del alfarero. Así también nuestras vidas quebradas, rotas, no pueden repararse por nuestro propio esfuerzo. Tu propio esfuerzo lo único que va a lograr es romper más lo que Dios quiere hacer en tu vida. Se requiere que tú y yo le entreguemos nuestra vida a Dios. Ahora quiero decirte, el fracaso no es el final. El fracaso no es el final. El fracaso es la materia prima que Dios usa para una nueva obra. Quizás tu matrimonio se arruinó. Quizás tu ministerio se detuvo. Quizás tu carrera se derrumbó. Pero en las manos del alfarero, lo arruinado descansa y se rediseña. Dios puede rediseñarlo. Una mujer llamada Carol Leaf, ella es una neurocientífica, pero es cristiana. Dice: el cerebro tiene la capacidad de reconectarse y sanar pensamientos tóxicos. Y eso nos recuerda que Dios no solo restaura tu espíritu, también puede rediseñar tu manera de pensar. Pregunta: ¿estás dispuesto a permanecer en las manos del alfarero aunque el proceso duela? ¿Estás dispuesto a estar en las manos del Señor aunque eso duela? Y otra pregunta: ¿prefieres seguir con tu vasija rota o entregarla para que Él la rehaga? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste. Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Dile al que está a tu lado: tú y yo somos obra de sus manos. Max Lucado dijo: Dios ama a personas en proceso y les da un futuro mejor. En proceso. Proceso. Eso que tú estás viviendo es proceso. Eso que tenemos que vivir a diario es proceso. Esa enfermedad es proceso. Ese faltante es proceso. Ese dolor, esa situación en tu familia, eso que estás viviendo es un proceso.
Y lo que necesitamos respondernos a nosotros mismos es, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a dejar moldear o le dirás tú al alfarero, hazme como yo quiero que me hagas? Quiero decirte, no se puede decirle al alfarero cómo hacerte. Solo se puede rendir a Él. Solo nos podemos rendir a Él y Él puede hacer lo que Él quiere a nosotros. Tercero, lo roto puede ser un nuevo inicio. Repita conmigo, lo roto puede ser un nuevo inicio. Y esto nos lleva a la historia de Gedeón, una de las historias más tremendas, pero también como termina. Pero bueno, de eso no vamos a hablar, cómo termina el hermano Gedeón. Pero Gedeón y sus 300 hombres, ¿no? Esa película también hay una por ahí que se llama The 300, ¿no? Eso es pura sangre, cabezas rotas por todas partes. Gedeón y sus 300 hombres, dice la Biblia en Jueces 7:20. Vaya conmigo. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, Jueces 7:20. Y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con que tocaron y gritaron por la espada de Jehová y por la de Gedeón. Estos hombres tenían unas teas, unas vasijas de barro que rompieron, y dentro de las teas había luz. Cuando rompieron las teas, pues todo se iluminó, hubo luz. Pablo en 2 Corintios 4, 8, 9 dice lo siguiente: aunque estamos atribulados en todo, no estamos angustiados. Aunque estamos en apuros, no estamos desesperados. Estamos perseguidos, pero no estamos desamparados. Estamos derribados, pero no nos han destruido. Esto era una guerra que ellos estaban viviendo con un ejército imposible de ganar. Eran 300 en contra de un batallón de aproximadamente 30,000, 50,000 soldados. Imagínese usted una pelea, 300 contra 50,000 soldados. Eso no tiene sentido. ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Sin embargo, Dios los llamó y les dio una estrategia maravillosa. ¿Cuál fue la estrategia maravillosa que Dios le dio? Quebrántense. Quebrántense. El quebrantamiento no es malo. No es malo. Hace muchos años alguien me dijo, necesitas quebrantarte. Y yo, así estaba yo en esa reunión, nunca se me olvida. Así. Y con las piernas roscadas, sentado, escuchando cómo me hablaban, y estaba así. Y el pastor me dijo, tienes que quebrantarte, porque estás duro, estás cerrado, no quieres escuchar, tienes tu punto de vista, y hasta que no te quebrantes no vas a poder entender. A mí hasta me dio piedra cuando me dijo eso. Piedra en colombiano es enojo. Me dio rabia porque me estaba diciendo eso, porque yo no necesito que me diga eso, porque yo soy humilde. Algo usted tendrá, pero un pastor humilde sí tiene. Manso y humilde. Pastor humilde sí es, I'm sorry. Eso sí, siempre me lo han dicho, soy muy humilde. Pero es que yo le cuento que las revolcones que el Señor nos ha dado, es que los revolcones son increíbles. ¿Saben qué es un revolcón? También tengo que explicarle qué es un revolcón. Un revolcón es un quebrantamiento que Dios te coge y que tú tienes que romper. Se tiene que romper esa coraza en tu corazón. Quiero decirte en esta mañana que la única manera de que pueda salir luz afuera de tu corazón es quebrantando, rompiendo ese corazón. Solo rompiendo. La Biblia enseña que si el grano no cae, la semilla no cae a piso
Y si la semilla no se rompe y muere, no puede dar fruto. El quebrantamiento es fundamental, es indispensable para que nosotros podamos ser usados por Dios. No hay otra manera. No hay otra manera. El quebrantamiento, dígale que está a su lado. El Señor nos está llamando a ser quebrantados. ¿Por qué? Porque lo roto es el comienzo de un nuevo comienzo. Lo que se rompe es lo que Dios va a usar para traer un nuevo comienzo en tu vida. Cuando eso se rompe, cuando ese dolor, cuando esa frustración, cuando llegas a un punto donde dices, Señor, no puedo más. Me arrepiento, perdóname, me rindo. En ese momento, eso se rompió, pero salió de ti luz. Salió algo. La fragilidad no es una desgracia, ¿cierto que no? No es. Pablo retoma esa imagen de las teas en 2 Corintios 4, 8, 9. La retoma, donde él dice que estamos atribulados en todo y estamos en apuros, pero no desesperados. Una vez más, ¿por qué? Es que la fragilidad no es una desgracia, es la plataforma donde la excelencia y el poder de Dios se manifiestan. Lo roto no es el final. En manos de Dios es el inicio de la luz. Tu quiebre, un despido, un rechazo, una pérdida, puede ser la plataforma donde la gloria de Dios se puede mostrar más claramente. En la psicología, y eso es importante, hay una palabra que se usa, se llama post-traumatic growth. Crecimiento prostático, iba a decir. Crecimiento postraumático. Para todos los prostáticos aquí no entienden. Digo, reprendo al diablo en nombre de Dios. Crecimiento postraumático. ¿Qué significa? Que las personas que tras la crisis, las personas cuando viene la crisis emergen más resilientes, con más propósito. Eso es lo que dice la psicología, pero dígale que está, pero ¿qué dice Dios? Porque es que le quiero decir, todo lo que esa gente enseña, lo dice ya la Biblia. Lo enseña la Biblia, siempre lo ha enseñado. Pablo ya lo había dicho en 2 Corintios 4, 8. Atribulados, pero no angustiados. En apuros, pero no desesperados. Eso se llama resiliencia. Eso le dicen resiliencia a la gente. Eso que lo llamamos, ¿cómo lo llamamos nosotros a Dios? El propósito y el plan de Dios. Un hombre y una mujer de fe que creen que Dios, lo que Dios va a hacer. Pregunta: ¿qué grietas en tu vida podrían ser la ventana por donde la luz de Dios salga? ¿Qué piensas que te destruyó y que Dios puede usar para traer victoria? ¿Qué puede usar? Quiero decirte que eso terrible que tú estás viviendo, que eso terrible que tú estás sintiendo, Dios lo quiere usar para bien. Hoy lo cantábamos. Voy a ver la victoria porque todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Ya terminamos. Se me acabó el tiempo. Wow. Carol Dweck dijo: lo que define tu historia no son tus fracasos, sino cómo eliges levantarte de ellos. Acabados hasta cuando Dios lo diga. Pero mientras estemos vivos, mientras podamos respirar y podamos quebrantar nuestro corazón, Dios no ha terminado contigo. Dile a que está a tu lado: Dios no ha terminado contigo. Tu historia no termina así, dígaselo. Tu historia no termina así. Y esto nos lleva al cuarto punto. Lo que parece desperdicio, Dios lo vuelve eterno. Lo que parece desperdicio, Dios lo vuelve eterno. La historia de María. María quebró un frasco de alabastro,
un perfume muy caro, lo rompió y lo puso sobre Jesús. Cuando los demás lo vieron, dijeron, pero qué desperdicio. Pero Jesús lo vio como adoración, una adoración eterna. Marcos 14:3 dice, pero estaba él en Betania, ¿quién? Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Mire que no dice un perfume ahí, no, un perfume de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, y uno de ellos fue Judas, hubiéramos cogido esa platica, maestro, para robársela a él. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y se hubieran dado de comer a los pobres. Mire la retórica de nuestros días, ¿no? Cuando escucha uno eso en los comentarios, ¿le parece conocido? ¿Lo ha escuchado? Y murmuraban en contra de ella. Pero Jesús les dijo, déjenla. ¿Por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres entre vosotros. O sea, cuando queráis les podéis dar lo que quieras, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. ¿Por qué fue recordada esta mujer? Por una ofrenda que le costó romper todo. La ofrenda es un acto de adoración. Es un acto de adoración. Y oramos para que Dios le revele a toda la iglesia que ofrendar y que dar es un acto de adoración. En la economía de los hombres fue un error. En la economía de Dios fue un acto de adoración y quedó registrado para siempre. Cuando tu vida se rompe en adoración, no se desperdicia nada, se multiplica en la memoria de Dios. Lo que das en fe nunca se pierde, siempre Dios lo transforma en la eternidad. Tus lágrimas en oración, tus sacrificios ocultos, tus renuncias por Cristo, nada de eso es un desperdicio. Son un perfume que se ha quebrantado y que sube como una fragancia eterna delante de Dios. Lo que hemos sembrado no es un desperdicio, es un perfume. Y nos ha costado la vida quizás muchas veces, pero es un perfume. Es un perfume para Dios. Y Dios se ha agradado. Que no ha sido un sacrificio, ha sido una adoración. Una adoración, un acto de adoración. Que amamos a Dios con todo nuestro corazón. Cuando tú amas de todo corazón, tú lo entregas todo de todo corazón. ¿No? ¿Cierto que sí? Porque el amor da. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Amamos tanto a nuestros hijos que les damos. Los amamos. Hay muchas cosas que amamos, pero nada como un hijo. ¿Cierto? Hay cosas que uno dice, pero un hijo, damos lo que sea por nuestros hijos. Lo que sea. Lo que sea. Das tu vida por tus hijos. ¿Quién no está dispuesto a dar la vida por sus hijos? Uno da la vida por sus hijos. Necesitan lo que sea, un páncreas se lo doy, un pulmón lo que quiera, una pierna, un ojo, lo que quiera, se lo doy, se lo entrego. ¿Por qué? Porque lo amas. No es porque es tu hijo, es que lo amas. Porque lo amas. El que ama, da. Da.
Peter Escasero dijo: el quebranto no es la tumba de tu historia, es la semilla de tu transformación. Y esto nos lleva a lo último. Cristo preservado para tu futuro. Los soldados no quebraron los huesos de Jesús, y esto es una promesa de Dios cumplida en el Cordero Pascual de Éxodo 12:46. La cruz pareció un final, pero en realidad fue el preludio de la resurrección. Juan 19:33-36 dice: mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos de esto, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El mayor aparente final de la historia fue la tumba de Cristo, pero allí fue donde Dios demostró que lo que para el hombre es el cierre, es la muerte, es el inicio. Si la tumba no detuvo a Jesús, tu quebranto tampoco detendrá el propósito de Dios en tu vida. Lo repito. Si la tumba no derribó a Jesús, tu quebranto tampoco detendrá el propósito de Dios en tu vida. Dile al que está a tu lado, dígaselo, repítale. Si la tumba, ahí está, por si no sabe qué estoy diciendo, vamos a decirlo. Si la tumba no detuvo a Jesús, tu quebranto tampoco detendrá el propósito de Dios en tu vida. Si la tumba no detuvo a Jesús, que tampoco tu quebranto te detendrá de cumplir el propósito de Dios en tu vida. A veces parece que la última palabra la tiene la enfermedad. A veces pareciera que la última palabra la tiene un juez de divorcio. A veces pareciera que la última palabra la tiene la muerte, la tiene el fracaso. Pero quiero decirte, la resurrección nos recuerda que la última palabra, el único que la tiene, siempre será Dios. Solo Dios. Él es el que tiene la última palabra. Hay una historia del violín dañado. Dígale que está a su lado: violín dañado. Entonces, no él es el violín dañado. Hay un violín dañado. Un famoso violinista se presentó para tocar una de sus más grandes obras de sinfónicas. Tocaba violín, el tipo, violinista. Y le dijeron que escogiera uno de los violines. ¿Y saben qué escogió? Escogió el violín más dañado, el más rayado, el más peludo, porque las cuerdas tenían como pelos. Peludo, el más feo. La audiencia lo miró así como que, imagínense así como colombiano típico. ¿Qué es esto? ¿Qué sea? Mirando así. Lo miraron con sorpresa y hasta con burla. Pero cuando empezó a tocar, y eso empezó a sonar, y sonaba espectacular. Y la gente comenzó a llorar, y la gente se puso de pie, y la gente empezó a aplaudir. ¡Wow! Los que se estaban burlando porque cogía un violín que no servía para nada, se pusieron de pie y le preguntaron: ¿cómo puede sonar tan bien ese violín tan viejo y tan dañado? Y el maestro violinista le respondió: porque no es el violín, no es el violín. Lo que determina que la melodía suene así es las manos del que lo toca. Así es contigo y así es conmigo. Podemos estar llevados, podemos estar con marcas, con golpes, con grietas, pero en las manos del Maestro
tu historia no termina. En las manos del Maestro estamos a punto de comenzar la más bella sinfonía que jamás se hubiese tocado. Tú y yo tenemos dentro de nosotros el potencial de ser el instrumento de Dios para tocar la sinfonía más maravillosa que alguna vez alguien hubiese podido escuchar. Tú y yo, sí, tú, sí. Mira al que está a tu lado y dile: tú, díselo. Dile: tú y yo. Y esto no es una predicación de metafísica, ni de poder mental, ni de positivismo. No, es la Biblia. Es la Biblia que dice que Dios puede coger a lo vil, a lo menospreciado, a lo que suena horrible, a lo que muchos no dan un precio por ello. Lo puede coger Dios, transformarlo y hacerlo sonar lo más maravilloso que nunca nadie, nunca nada pudo haber sonado así. En conclusión, nuestra vida puede tornarse hoy en una nueva página. Una nueva página. Por años, yo lo he dicho varias veces, me gusta repetirlo, soy como masoquista, pero lo repito. Por años creí que Dios no me iba a usar a mí, que Dios iba a usar a mis hijos. Pero Dios me dijo: no, aún quedan algunas canciones que quiero tocar contigo. Aún así, despelucado, acabado, llevado, golpeado. Tan dramático, ¿cierto? ¿De dónde habrá salido Sebastián tan dramático? Yo miro a mi hijo y digo: es que dramático. Pues claro, pues el papá. El hijo pródigo pensó que su historia terminó con los marranos en la pocilga. José pensó que su historia terminó en el pozo. Pedro pensó que su historia terminó cuando negó a Jesús. Los discípulos pensaron que la historia de Jesús terminó en la tumba. Pero en cada caso, Dios tomó la pluma y abrió de nuevo el libro y comenzó a escribir nuevas páginas. El pródigo terminó en una fiesta. José terminó en el palacio. Pedro terminó predicando en el Pentecostés. Y Jesús resucitó y abrió un capítulo nuevo, más glorioso, con a la mayor eternidad. Jesús, cuando Dios toma tu historia en sus manos, la reescribe para que yo no la vivas en tus fuerzas, sino en el propósito eterno de Dios. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Isaías 43:19. He aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Otra vez abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. Dile al que está a tu lado: Dios te dice hoy: abriré de nuevo caminos en el desierto y ríos en la soledad. Tu vida no está en la última página. Lo que parecía tu capítulo final en las manos de Dios es solo el prólogo de algo nuevo. Tu historia no termina ahora. Tu historia ahora toma sentido. Tu historia y mi historia ahora toman sentido. No sé usted, pero yo lo creo.